Muy buenos días y bienvenidos a mi canal de YouTube, Yere Mathematics. Hoy le vamos a explicar. En este video le enseñaré cuáles son las fórmulas que se utilizan para determinar el cálculo del capital, el tiempo y la tasa. Ojo con esta parte. Bien, lo voy a dividir en tres categorías. La primera categoría es si el tiempo está en años. Muy bien, si el tiempo se lo dan en años, estas son las fórmulas que usted debe de utilizar para calcular el capital, el tiempo y la tasa. Bien, ahora, si el tiempo se lo dan en meses, vamos a subir esta parte, estas son las fórmulas que deben de utilizar para calcular el capital, el tiempo y la tasa. Bien, si el tiempo se lo dan en días, estas son las fórmulas que van a utilizar. Bien, vamos a bajarlo un poco más. Capital, esta es la fórmula. Ojo, si el tiempo está en día, el tiempo, esta es su fórmula. Si el tiempo se lo dan en día y la tasa, esta es su fórmula. Ojo, cuando el tiempo se lo dan en días. Ahora, le estaré explicando a ustedes tres ejercicios. Bien, referentes al cálculo de elementos del interés simple. Primer ejemplo o ejercicio a resolver. El primer paso siempre es leer el ejercicio. Bien, entonces vamos con eso. El ejercicio nos plantea lo siguiente. ¿Qué capital se debe invertir para obtener un interés de 60,000 pesos a una tasa de 10% en 6 años? Ok, analizando el ejercicio, me doy cuenta que lo que debo de calcular es el capital. Ok, el capital, eso es lo que vamos a calcular. Pero ¿qué pasa? Que aquí el tiempo, como me lo están dando en años. Por lo tanto, debo de utilizar las fórmulas para el cálculo del capital, el tiempo y la tasa, pero cuando el tiempo esté en años. En específico, vamos a utilizar la fórmula del capital, ¿ok? Cuando el tiempo está en años. Entonces, primer paso, siempre es la obtención de los datos. Bien, vamos a hacer esa parte. Entonces, ¿qué nos están dando? Me están diciendo que qué capital se debe invertir para obtener un interés de 60,000 pesos. O sea, que este 60,000 pesos corresponde al interés. Entonces, escribimos interés igual a 60,000. Sigo a una tasa de 10%. Les recuerdo que la tasa se representa con una letra R. Entonces la tasa es a un 10%. En el tiempo que esté ¿cuánto? 6 años. Entonces, ¿qué es lo que vamos a determinar? El capital. Ok, ahora, ¿cuál es el otro paso? Identificar la fórmula que se va a utilizar. En este caso se va a utilizar la fórmula para calcular el capital cuando el tiempo se lo dan en años. Entonces esa fórmula es capital es igual a 100 por interés dividido entre el tiempo multiplicado por la razón. Entonces, ahora sí vamos a resolver este ejercicio. Lo que vamos a hacer es sustituir, ok, estos datos en esta fórmula. Entonces, escribimos capital es igual a 100 por el interés que es 60,000, bien, entre el tiempo que es 6 por la razón que es 10 años. Entonces vamos a ver. Esto me da el 6, va aquí. Entonces 3, 0, 3 más 1, 4, 5, 6. O sea, tendrá 6 ceros. Entonces eso al final me da a 6 millones. Bien, sobre
10 por 6, 60. Ok, entonces si hacemos esa división, vamos a bajar la pizarra. Eso me dará como resultado 100.000. Ok, ese es el resultado. Ok, por lo tanto, se debe invertir 100.000 pesos para obtener un interés de 60.000 pesos. Entonces, vamos a escribir esa parte. Vamos a bajarlo. Entonces, respuesta. Se debe invertir 100.000 pesos. Bien, entonces esa es la respuesta a ese primer ejercicio. Ahora estaremos resolviendo otro ejercicio. Segundo ejercicio a resolver. El primer paso es leer la información que está en nuestro problema. Entonces vamos a leerlo. Dice, ¿cuánto tiempo estuvo impuesto un capital de 250.000 pesos a 25% anual? Si generó un interés de 31.250 pesos y se pagó antes del primer año. Ok, entonces, repito, porque aquí hay puntos claves que hay que tener en cuenta. Y dice, ¿cuánto tiempo estuvo impuesto un capital de 250.000 pesos a 25% anual? Ok, si generó un interés de 31.250 pesos y se pagó como antes del primer año. Esa parte aquí me dice lo siguiente, esa interpretación que yo puedo hacer. Como se pagó antes de terminar el primer año, ¿qué quiere decir esto? Que el tiempo está dado como en meses, porque se pagó antes del primer año. Entonces ya yo tengo esa parte en cuenta, que en este ejercicio o en este problema el tiempo está en meses. Bien, entonces lo otro que tengo que tener en cuenta es que debemos de buscar el tiempo. Bien, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, ahora sí, con esa información y ese análisis que hice, ahora sí puedo comenzar a resolver mi problema. Entonces, el primer paso son los datos. Bien, primer dato que me dan, el capital. ¿De cuánto es? 250.000 pesos. Perfecto, ahí. La tasa o razón, ¿de cuánto es? De un 25%. El interés, que se representa con una I mayúscula, voy a bajar un poco, eso es igual a 31.250 pesos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular? El tiempo. Ahora la fórmula. Vamos a plantear la fórmula que vamos a utilizar. Ya le dije a ustedes que según el análisis que hice sobre esta parte que me dice que se pagó antes del primer año, significa que el tiempo está dado en meses. Entonces me voy a mis formulitas y busco la fórmula con la que se calcula el tiempo, cuando este está en meses. Entonces la fórmula que debo de utilizar es esta, que el tiempo es igual a 1.200 por el interés sobre el capital por la razón. Bien, ahora vamos con la solución. Usted sabe que en la solución lo único que vamos a hacer es sustituir estos valores en esta fórmula. Entonces, vamos a hacer eso. El tiempo es igual a 1.200, bien, por el interés que es de 31.250 sobre el valor del capital que es 250.000 por el valor de la razón que es 25.
Ahora vamos a calcular. Si usted multiplica 1.200 por 31.250, eso le da a 37.500.000. Bien, sobre, si usted multiplica 250.000 por 25, eso es igual a 6.250.000. Ok, entonces por último vamos a efectuar esa división. Entonces usted divide 37.500.000 sobre 6.250.000, eso le da a 6. Ok, ahora, ¿qué debo de tener en cuenta? Que se pagó antes de terminar el año. Por lo tanto, el tiempo, ¿cómo está? En meses. Entonces, ya teniendo esta partecita en cuenta, puedo concluir lo siguiente en este problema. El, ese capital, ok, estuvo impuesto en un tiempo de 6 meses. Entonces vamos a armar esta conclusión. Estuvo impuesto, estuvo impuesto durante 6 meses. Bien, durante 6 meses. Entonces esa sería la respuesta a este segundo ejercicio. Ahora estaremos resolviendo un tercer ejercicio. Tercer ejercicio y último que vamos a estar explicando en este video. Y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la tasa de interés anual que un banco estableció a un capital de 300.000 si después de 10 años se obtuvieron intereses por 60.000 pesos? Bien. Repito el problema por si alguien no lo entendió y nos dice lo siguiente. ¿Cuál es la tasa de interés anual que un banco estableció a un capital de 300.000 si después de 10 años se obtuvieron intereses por 60.000 pesos? Ok, ahora vamos a analizar el ejercicio. Lo primero que me está diciendo que lo que vamos a calcular es la tasa de interés o razón. Bien, eso es lo primero que me dice el ejercicio. Ahora, ¿qué otro dato me está dando? Me está diciendo aquí que si después de 10 años, o sea, ¿cómo está el tiempo ahí? En años. Por lo tanto, se debe de utilizar las fórmulas para calcular el capital, el tiempo o la tasa, pero cuando el tiempo está en años. Bien, esos son los dos datos más importantes que me está arrojando este tercer problema. Entonces, vamos a comenzar. Primero los datos. El capital, que es 300.000 pesos. Bien ahí. Después del capital me están dando el tiempo, que es 10 años. Perfecto, ahí me están dando el interés, que es de 60.000 pesos. Y por último, ¿qué es lo que vamos a estar calculando? La razón o la tasa de interés. Entonces, vamos a ver, como el tiempo me lo están dando en años, la fórmula que debemos de utilizar es la razón es igual a 100 por el interés entre capital por tiempo. Bien, ahora por último la solución. En la solución le acuerdo que vamos a estar haciendo una sustitución de estos datos en esta fórmula. Entonces, la razón es igual a 100 por el interés, que vale 60.000, sobre el capital, que es equivalente a 300.000, por el tiempo, que es de 10 años. Entonces, vamos a hacer esta multiplicación. Si usted multiplica 60.000 por 100, eso le da como resultado 6 millones, y esa operación la hicimos anteriormente.
Entonces, ¿sobre quién? Usted multiplica 300.000 por 10, eso le da ¿cuánto? Un 0, 2, 3, 4, 5, 6, 3 millones. Bien, entonces eso es lo que nos dará. Ahora, si hacemos por último esa división, ¿ok? Eso nos dará como resultado a 2. Ok, entonces, ¿qué significa esto? Que la razón vale 2. Ok, yo simplemente lo que hice que taché estos ceros con estos ceros, estos ceros con estos ceros, soy entre 3 a 2. Bien, para que el cálculo sea más rápido. Entonces vamos a borrar esta parte para que ustedes no se confundan. Eso simplemente es un cálculo rápido. Entonces, ¿qué me dice esto? Ok, que la tasa de interés que se usó en este problema es equivalente a un 2%. Entonces vamos a dar la respuesta. La tasa de interés fue de 2%. Bien, esa sería la respuesta final a este ejercicio. Pues nada, jóvenes, esto es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.